Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en esta oportunidad más que nada voy a estar hablando sobre el régimen de construcción, un estatuto especial. Que vamos a ver las particularidades prácticas, en este caso que tiene este estatuto. Vamos a ver diferencias, obviamente, con respecto a la ley de contrato de trabajo, que en su marco normativo principalmente vamos a tener a la ley 22.250. También, para que tengan en cuenta los decretos reglamentarios que son los 1300, el decreto reglamentario 1348 del año 81, el decreto 1309 del año 96 y el convenio colectivo 70/75 como, por así decirlo, el marco normativo principal, pese que hay obviamente otras normas más, pero fundamentalmente estas son las más importantes para que ustedes tengan en cuenta. Con respecto al estatuto, lo que quiero mencionar, con respecto a la jornada de trabajo, vamos a ver que la jornada de trabajo es de 9 horas diarias y en este caso de 44 horas semanales, donde se tiene que cumplir con 20 minutos de descanso. Esto lo prevé el artículo 11 del convenio colectivo 76/75 para que ustedes los puedan leer tranquilos. Y con respecto al tema del límite de horas extras, el artículo 2 de la resolución 7 del año 2001 lo que estipula específicamente en cuanto al límite de horas extras es el de 48 horas mensuales, 320 horas anuales, sin necesidad de autorización administrativa previa. ¿Sí? Esto en cuanto a lo referente al tema del tope de horas extras. Bien, la característica fundamental que tiene este estatuto doméstico, vamos a ver en principio que no concede un derecho a la duración indeterminada del vínculo laboral, no hay un derecho claramente de permanencia, no hay estabilidad claramente de tipo, no hay una estabilidad impropia. Y justamente el famoso fondo de desempleo, también llamado fondo de cese laboral, vamos a ver que en cierta forma va a constituir el patrimonio inalienable e irrenunciable del trabajador, que repito, en esta cuestión me parece fundamental tener en cuenta que el trabajador va a cobrar el fondo de cese laboral independientemente si se trata de un despido que sea causado, como también un despido sin causa, o inclusive, por más que él mismo en este caso inclusive presentar renuncia ante su empleador, tiene derecho a percibir el fondo de cese laboral. Acá no se distingue entre despido causado, incausado, sobre despido directo, despido de tipo indirecto. El empleador tiene la obligación de efectuar el aporte al fondo de cese laboral, un 12% de la remuneración mensual durante lo que es el primer año, y a partir, en este caso, de lo que es ya el segundo año en adelante, el aporte va a ser del 8% de la remuneración mensual del trabajador. Respecto a la remuneración mensual de lo que tenga que aportar este empleador, vamos a ver que dentro de este concepto remuneración van a estar abarcado el salario básico, los adicionales propios que tiene el convenio colectivo de construcción y también los incrementos del Poder Ejecutivo Nacional, como también las vacaciones gozadas y no gozadas. Lo que va a quedar fuera del concepto de remuneración a los efectos del aporte que tenga que realizar el empleador va a ser específicamente lo relacionado a lo que tenga que ver con el aguinaldo y los recargos legales por horas de tipo suplementarias. ¿Sí? Esto está estipulado en el artículo 5 del decreto reglamentario 1342 del año 81. Por otro lado, quiero mencionar como obligaciones del empleador 3 obligaciones fundamentales. La primera de ellas tiene la obligación de efectuar la registración, de registrar al trabajador ante el organismo competente, que en este caso es el IERIC, previsto en el artículo 13 de la ley 22.250. Lo tiene que inscribir al trabajador en un plazo de 15 días hábiles contado de la fecha de ingreso al empleo. Otra obligación del empleador, las segundas, es la obligación de entregar la libreta de aportes. Hoy, que es una tarjeta magnética en este caso que la otorga el IERIX. Esto está previsto en el artículo 13 de la ley 22.250 y la tiene que entregar en el plazo de 5 días hábiles a partir de la fecha de ingreso. ¿Sí? Y por otro lado, otra obligación importante que podemos mencionar, que también tiene el empleador, es obviamente justamente lo que veníamos hablando, de realizar los aportes correspondientes al fondo de cese laboral. ¿Sí? Y esto está previsto en el artículo 15 de la ley 22.250 y por otro lado también es importante, lo que yo quiero también que tengamos en cuenta,
es que el empleador de alguna forma debe mensualmente entregarle al trabajador una constancia fehaciente de los depósitos para de alguna manera que el trabajador tenga el control de saber de alguna manera que el empleador está efectuando los depósitos correspondientes referido al fondo de cese laboral. Y por último, como cuarta obligación del empleador, es la obligación de abonar obviamente la remuneración respetando, ¿sí?, en este caso la escala salarial conforme a la categoría que tenga ese trabajador. Esto está previsto en el artículo 19 de la ley 22.250. ¿Qué indemnizaciones tiene en este caso específicamente el régimen de construcción? La primera de ellas son por falta de entrega de la libreta prevista en el artículo 18 de la ley 22.250, donde, en este caso, en el hipotético caso de que el empleador no haga entrega de la libreta de aportes al trabajador, el mismo debe efectuar una intimación por el plazo de 2 días hábiles. Lo debe intimar por telegrama laboral. En el caso de que el mismo no entregue la libreta de aportes, de alguna forma se le va a aplicar una especie de multa, sanción, que va a ir de 30 días, en este caso de remuneración mensual como piso mínimo, hasta un pago de 90 días de remuneración mensual como tope, lo cual va a quedar a criterio obviamente del juzgador. Segunda, del juzgador, en este caso del juzgado que corresponda. Segunda indemnización para que tengamos en cuenta es por no haberlo inscripto ante el IERI por la falta de registración, previsto en el artículo 13 de la 22.250. Nos establece aquí una multa que es equivalente a 30 días de remuneración mensual. La tercera indemnización es por la falta de, en este caso, de haber abonado los salarios por debajo del convenio colectivo que corresponda, ¿sí? En este caso está previsto en el artículo 19 de la ley 22.250 y la multa acaba a consistir en abonar, por así decirlo, el monto, o sea, si el monto de la deuda salarial, por ejemplo, en este caso es de 5.000 pesos, va a tener que pagar, en este caso, una duplicación, un monto igual a la misma, ¿sí? Es decir, si debe 5.000 por deuda salarial, en este caso el monto de deuda se va a multiplicar específicamente por 2. O sea, lo que va a estar debiendo va a ser 10.000 pesos. En esto quiero aclarar bien, porque capaz que también en este punto puede haber no es un monto, recalco, no es un monto igual, sino que es el monto de deuda salarial por 2. Ejemplo, yo estaba dando el ejemplo hipotético, si hubo un incremento, por ejemplo, del Poder Ejecutivo Nacional, donde estipula un aumento de, por ejemplo, hipotético de 3.000 pesos y no lo abona, en este caso el empleador va a deber en este caso un monto de 6.000 pesos, ¿sí? Repito, monto de deuda salarial multiplicado por 2. Bueno, estas son indemnizaciones que están previstas en el estatuto claramente especial para que obviamente ustedes puedan tomar nota, típicas de este régimen de construcción. Y por otro lado quiero que veamos los adicionales del convenio colectivo, que me parece importante resaltar al Día del Obrero de la Construcción, que es el día 22 de abril de cada año, donde le será abonado ese día como un día no laborable. Luego también tenemos como adicional de convenio lo que es en este caso el que está previsto en el artículo 35 del convenio colectivo 76/75 de vestimenta útil. Es a partir de que el trabajador tiene una antigüedad mayor de 6 meses de antigüedad, se le debe abonar 2 jornales básicos conforme su categoría. Otro adicional de convenio lo tenemos en el artículo 44, todos del convenio colectivo 76/75, que es en el caso de que el trabajador tenga que trasladarse a realizar obviamente sus tareas laborales y que de alguna forma lo que es el viaje, el transcurso para poder llegar al destino de trabajo sea superior a más de 30 minutos. Entonces, en ese caso debe abonar también el empleador un adicional de convenio que es del 5% del salario básico, como un plus. Por otro lado, también tenemos previsto en el artículo 52 la asistencia perfecta, que sería como una especie de, más que nada, tipo presentismo, por así decirlo, donde debe abonar el empleador un 20% siempre calculado sobre el salario básico. Luego tenemos también en el artículo 57 el trabajo por alturas. Hay obreros de construcciones que realizan trabajos en alturas, claramente, y allí se le debe pagar como adicional de convenio un 15% sobre el salario básico.
Lo que quiero que tengamos en cuenta de que estos adicionales de convenio que estoy mencionando, trabajo por altura, asistencia perfecta, vestimenta útil, el día de la construcción, como también este tema referido al viaje, a los viajes del trabajador por más de 30 minutos para llegar al lugar de trabajo, lo vamos a poder reclamar siempre por un periodo de 2 años de prescripción. Es decir, si el trabajador en este caso trabajó 10 años y no se le han abonado muchos de los adicionales que estamos mencionando, que tenemos que evaluar en cada caso, en cierta forma si le corresponde o no, porque obviamente no todos realizan trabajos en altura, no todos de alguna manera también tienen un tiempo de más de 30 minutos de viaje, entonces hay que ver las particularidades de cada caso, pero saber que si trabajó, en ejemplo que estoy dando de 10 años, yo no puedo reclamar 10 años, ¿sí? Puedo reclamar por 24 meses los prescriptos, ¿sí? Por 2 años para atrás. Por otro lado, tengamos en cuenta que el empleador tiene que realizar un aporte obligatorio a la UOCRA, previsto en el artículo 106, que es de un 2,8% sobre el básico. Y el trabajador también debe efectuar un aporte obligatorio previsto en el artículo 105, que es de un 2,5% sobre lo que es en este caso el salario de tipo básico, ¿no? Estamos dando puntos más importantes para que tengan en cuenta. Con respecto al fondo de cese laboral previsto en el artículo 17 que estábamos hablando, al momento de la finalización del vínculo laboral, se debe entregar la libreta, obviamente el empleador tiene que entregar la libreta de aporte con todos los depósitos, obviamente que estén acreditados, para que es una hojita que le va a permitir de alguna forma ir a poder a cobrar en el banco pertinente el fondo de cese laboral. Esto tiene que ser entregado por el empleador en el término de 48 horas de finalizado el vínculo laboral. En el caso de que no lo entregue, tendremos que efectuar una intimación por el plazo de 2 días, ¿sí? Para constituirlo en mora, y en el caso de que el mismo no otorgar el mismo, pues, va a dar lugar a la indemnización, en este caso prevista por no haber entregado, en este caso, la libreta de aporte que estuvimos mencionando anteriormente. En el caso del fallecimiento de empleador, o en el caso de concurso, vamos a ver específicamente que los sucesores del empleador, como en el caso del concurso será el síndico, es el que tendrá que entregar en un plazo de 30 días, porque así lo estipula el régimen de construcción, entregar lo que es específicamente la libreta de aportes. 30 días desde, en este caso, que se produzca el cese de la relación laboral. Bien. Por otro lado, también una de las preguntas que generalmente suele llegar mucho es el tema que ocurre del caso de la persona física que contrata, por ejemplo, a un capataz para que realice en este caso una obra y albañiles. Bueno, en el caso, esto llega mucho y lo quiero aclarar en esta cuestión, que en el caso de que esa persona física es un empresario de construcción en los términos del artículo 32 de la ley 22.250, vamos a ver que va a existir una responsabilidad solidaria en donde la jurisprudencia se ha expedido sobre esta cuestión y ha establecido que el trabajador puede demandar, en este caso, al empresario de la construcción, en este caso, sin tener que estar demandando previamente al contratista. Es decir, va a haber una responsabilidad de tipo solidaria, donde ustedes los invito a que puedan buscar el plenario 261 que habla de la responsabilidad solidaria en el supuesto del artículo 32 de la ley 22.250. Tengamos que ver que en el caso de que si esa persona física no es un empresario de construcción, claramente no va a haber allí una responsabilidad solidaria, solamente en el caso de que el mismo sea empresario de construcción. Ahora, si una persona yo contrato a un trabajador para que pueda, en este caso, obviamente construir un inmueble, una vivienda, eso dice que en ese caso no se va a aplicar un régimen de construcción específicamente, porque ya se va a regir por ciertas normas, en este caso referidas al nuevo Código Civil y Comercial, que están reguladas, como puede ser claramente una locación de servicio o la locación de obra. Acá el ingrediente fundamental está en determinar si esta persona física que está contratando es o no de alguna manera un empresario de construcción, que eso en definitiva va a determinar si existe o no una responsabilidad solidaria. Y como bien dije, si es empresario de construcción, va a tener responsabilidad solidaria, y en el caso de que no lo fuere, no va a haber una responsabilidad, en este caso solidaria. Bien, ahora quiero mencionar qué ocurre con el caso de las licencias por accidente o enfermedad inculpables. Van a ser muy similar al artículo 208, donde obviamente estos plazos van a ser muy similares,
de 3 meses, en este caso para trabajadores que tengan una antigüedad inferior a 5, que se puede llegar a ampliar a 6 meses más si tienen cargas de familia. Aquellos que tengan una antigüedad superior a 5 meses tendrán una licencia de 6 meses que se puede ampliar por, en este caso, 12 meses, en el caso que también tengan cargas de familia. Es muy similar al 208 de la LST. Tengamos en cuenta que va a regir también el año de reserva de puesto. Y la gran pregunta es, ¿qué sucede si despiden al trabajador durante el tiempo en el cual está en licencia por accidente o enfermedad inculpable? Bueno, en ese caso el trabajador acá va a tener que percibir obviamente su fondo de cese laboral, que como bien dijimos es un patrimonio de tipo irrenunciable, inalienable para el trabajador, pero además también le tendrá que pagar el empleador todos los salarios que correspondan hasta la fecha, en este caso que corresponda al alta médica, ¿sí? Esto también me parece importante que lo tengamos en cuenta. Por otro lado, el régimen de construcción prevé también una licencia de tipo no remunerada, que en este caso el trabajador puede tomar en el año hasta 20 días. En el caso del fallecimiento del trabajador, vamos a ver que no solamente va a cobrar el fondo de cese laboral, sino que también tiene derecho, sus derechohabientes obviamente, a reclamar también lo que es el pago de una indemnización de 200 horas de trabajo conforme la categoría laboral que tenía el trabajador. Esto me parece fundamental, y que hay 10 días hábiles contados, en este caso a partir de que se acredite la disfunción, para que se abonen de alguna manera el fondo, como también estas 200 horas de trabajo que estoy mencionando, en este caso específicamente. Cobra el fondo más 200 horas de trabajo conforme su categoría. Con respecto al RT, obviamente que está la obligación de contratar una RT, y por otro lado el empleador tiene que informar al IERIS cuando va a dar inicio a una obra, informar todos los datos correspondientes a la obra en sí, datos de los trabajadores y demás, y lo tienen que hacer con un plazo de una anticipación de 5 días a que arranque esa obra. Esto me parece importante también. Justamente aquí está en juego el tema de claramente velar por la integridad psicofísica del trabajador. Con respecto a la compatibilidad del artículo 80, vamos a ver que es compatible en el régimen doméstico, no así, estoy diciendo, no me quiero en este caso de alguna manera mezclar los conceptos. En el artículo 80 vamos a ver que en el régimen doméstico en principio es incompatible, porque lo que es el Tribunal de Casa Particular, ese órgano administrativo que está en Callao, en Capital, desestima el 80 de la LST. Si bien hay algunos fallos minoritarios que han dado lugar, yo desde mi punto de vista considero que debe prosperar por una cuestión importante también para la trabajadora doméstica, que le sirve para obviamente para su currículum específicamente, sus antecedentes, digamos, laborales. Pero en principio lo que es el Tribunal de Casa Particular está desestimando la procedencia del certificado del artículo 80, que en el caso del régimen de construcción sí es compatible. Sí es compatible, y dentro de los 30 días finalizado el vínculo laboral, el empleador tiene que otorgar todos los certificados de trabajo correspondientes. ¿Sí? Vencido dicho plazo, si no lo hace, tenemos que efectuar una intimación por el término de 48 horas. Si no entrega los certificados, sabemos que deberá pagar 3 salarios. Lo importante es que se entreguen todos los certificados de trabajo, porque si están faltando algunos de los certificados, también la multa va a proceder de todas formas. ¿Sí? Esto con respecto al 80 de la LST. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en el caso de la ley 25.323? En los artículos 1 y 2. El artículo 1 nos habla específicamente de aquellas, más que nada, relaciones laborales que se encuentren deficientemente registradas, y nos hace mención a una multa equivalente igual al 245. El artículo 2 de la 25.323 nos menciona también una duplicación en cuanto al 245, al preaviso, a la integración del mes de despido, lo cual claramente, por la esencia que tiene específicamente el fondo de cese laboral, que viene a de alguna manera reemplazar al régimen del 245, al 232 y al 233 de la LST que he mencionado, no va a ser claramente compatible, justamente por esta cuestión. No existe 245, no existe antigüedad, no existe preaviso, no existe integración del mes de despido, por lo cual, por la propia, vuelvo a repetir, la esencia típica de este estatuto especial hace que esto sea claramente incompatible. Bien, y esto lo ha dispuesto inclusive fallos de la jurisprudencia, como en la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo. Voy a mencionar un fallo como es el fallo, en este caso específicamente Alizares, Edgardo Gabriel, contra FGC Construcciones SRL sobre despido. Y así también muchos fallos más
que de alguna manera, por criterio mayoritario, obviamente, que rechazan esta multa del 1 y 2 de la 25323. Ahora, con respecto a la 24013, vamos a ver que es compatible, que nosotros podamos peticionar la multa del artículo 8 en el caso de una deficiente registración total, la multa del 9, cuando hubiera un problema en la fecha de ingreso, la del 10 referida a una incorrecta registración de la remuneración, podemos solicitarlo y es claramente compatible, por más que tengamos previsto en el artículo 18 de la 22.250 una indemnización en el caso de la falta de registración del IERIS. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es en doctrina legal de la Corte, en el fallo de Juárez Mario contra Artaza Luis, un fallo del 16 de octubre del año 99, más que nada se expidió en cuanto a que no existe ningún tipo de incompatibilidad entre lo que son las multas de la 24013 con la multa prevista del 18 de la ley 22.250, que es justamente la que habla de esta falta de registración del IERIC, donde hay una multa prevista de 30, en este caso, días de remuneración de tipo mensual. Bien, por otro lado, con respecto a la multa del 15 de la ley 24013, el artículo 5 del decreto reglamentario 2725 del año 91 es muy claro, que es el famoso 15 de la Ley Nacional de Empleo Público, nos habla del famoso despido de represalia, aquel que se produce dentro del término de 2 años de que el trabajador haya intimado de alguna forma. Vamos a ver específicamente que aquí nos habla que en ese caso va a proceder de alguna forma una multa, por así decirlo, que va a ser equivalente al valor igual que le corresponda cobrar al trabajador en concepto del fondo de cese laboral. Si debe cobrar un fondo de cese laboral de, por ejemplo, 300.000 pesos, la multa, en cierta forma, dice que también tiene que ser una suma equivalente a la que le corresponde al trabajador en concepto de fondo de desempleo, ¿no? Por lo cual los invito a que puedan leer bien el artículo 5, repito, del decreto reglamentario 2725 del año 91, que es un decreto reglamentario de la ley 24013. Por otro lado, con respecto al fondo de desempleo, vamos a ver que en el régimen de construcción los obreros de construcción pueden tramitar el fondo de desempleo, a diferencia de las domésticas que no. Esto lo prevé la ley 25.371. Por otro lado, no se va a aplicar este estatuto especial específicamente cuando aquí el sujeto interviniente, por así decirlo, sea la Administración Pública Nacional, provincial, municipal, cuando se trate de empresas del Estado, sociedades del Estado o sociedades que tengan participación mayoritaria estatal, van a quedar aquí de alguna forma excluidos de este estatuto que estamos hablando en particular. Con respecto a la prescripción, específicamente la ley, como los decretos reglamentarios nada dicen sobre esta cuestión, pero a tratarse de una ley netamente laboral, la prescripción va a ser por el término de 2 años y la jurisprudencia de alguna forma también ha, en este caso, de alguna manera convalidado este plazo de 2 años que estoy mencionando. Por otro lado, lo que quiero que también tengamos en cuenta, que con respecto a la parte de lo que me refiero a aspectos más que nada procesales, por así decirlo, en el ámbito de capital federal no tenemos, como en el caso del régimen doméstico, un tribunal, o en este caso especial, como sería el Tribunal de Casas Particulares, que es un órgano administrativo, por lo cual en el ámbito de capital vamos a tener que iniciar el ciclo obligatorio y en el caso de que no haya un acuerdo iniciamos la demanda como cualquier demanda y la sorteamos en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Por otro lado, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, claramente sabemos que el Ministerio de Trabajo es optativo, podemos optar por ir, en este caso, ir por la conciliación optativa del Ministerio de Trabajo y en el caso de que no, obviamente interponemos demanda en la receptoría, presentamos nuestra demanda en provincia en la Receptoría General de Expediente del Departamento Judicial que corresponda, ¿no? Bueno, esto más que nada me parece que son puntos importantes que tengamos que tener en cuenta respecto al régimen de construcción y espero que les haya sido de utilidad más que nada. Bueno, les mando un saludo y seguramente nos estaremos viendo en otro tutorial.